Muy buenos días a todas y todos los asistentes que nos honran con su presencia, así como a aquellas personas que también nos estarán sintonizando remotamente. Les damos la más cordial bienvenida a las actividades en Nuevo León de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos 2023. La DataCon es un encuentro que reúne instituciones, sociedad civil, academia, sector empresarial y comunidad interesada para dialogar, colaborar y construir capacidades rumbo a la implementación de la Política Nacional de Datos Abiertos en México. Es organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y otros órganos garantes, en este caso el InfoNL. Muchas gracias por acompañarnos. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar comienzo a este evento, me permitiré nombrar a los integrantes del Presidium. La maestra María Teresa Treviño Fernández, consejera presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. También nos acompaña la maestra Andrea Elizabeth Barenque Hernández, fundadora y directora general de Datamorfosis. También nos honra con su presencia el ingeniero Juan Pablo Escobar Luque, cofundador y director general de Cívica Digital. De igual forma, saludamos a la consejera del InfoNL, la maestra Brenda Lisset González Lara. Y al público que también nos honra hoy con su presencia. Y para inaugurar este evento, cedemos el uso de la palabra a la maestra María Teresa Treviño Fernández, consejera presidenta del InfoNL, para que nos dirija su mensaje. Hola, muy buenos días. Es un gusto saludar a todas las personas que nos acompañan para celebrar la edición 2023 de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos que se lleva a cabo de manera simultánea en diferentes sedes de nuestro país. Quiero dar la bienvenida y agradecer la presencia de Andrea, quien representa a Datamorfosis. Bienvenida. De la misma manera, saludar a nuestro amigo Juan Pablo Escobar de Cívica Digital. Bienvenido también. Así como a mis compañeros comisionados, Brenda y Bernardo, muchísimas gracias por estar aquí, y quienes muy amables nos acompañan para compartir con ustedes el valor y los desafíos a lo que nos enfrentamos las instituciones públicas en la generación y publicación de información en datos abiertos. Hoy, en el marco del DataCon del 2023, quiero compartir con ustedes que la Política Nacional de Datos Abiertos es una realidad. El día de ayer ya fue aprobada de manera unánime por los integrantes del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, razón por la cual debemos de unir esfuerzos para que las experiencias y prácticas en favor de los datos abiertos se sumen a la construcción de una ruta colectiva a nivel nacional. Como sabemos, las instituciones públicas generan información que puede ayudar a la ciudadanía. Para ello, resulta necesario publicarla de una manera más visible, clara y sencilla. Ser abiertos es brindar las facilidades para que la población conozca el gran trabajo que realizamos las instituciones públicas. Es por ello que en nuestro Nuevo León hemos trabajado en equipo para crear iniciativas de datos abiertos que han sido referencia nacional e internacional, como son infraestructura abierta o transparencia ante la contingencia por el COVID-19. Además, como algunos ya saben, desde el 2019 pusimos en marcha la plataforma colaborativa Datos Abiertos Nuevo León, en la que participan 9 municipios del área metropolitana. Asimismo, como integrantes de la coalición Nuevo León Abierto, somos corresponsables del compromiso estatal Innovar para participar con datos abiertos. Todo esto se suma a la visión de construir y llevar a la práctica la Política Nacional de Datos Abiertos que desde el INAI, la Iniciativa Abramos México y la Comisión de Estado Abierto y Transparencia Proactiva
que nos han compartido para reunir las experiencias locales y diseñar formatos que permitan que la información sea clara, accesible y abierta para todo México. En ese sentido, desde el Info Nuevo León, estamos preparados para empezar con el diseño del programa de implementación de la política de datos abiertos en esta entidad. Con este recuento de las acciones locales, nuevamente les doy la más cordial bienvenida y agradezco su participación y compromiso con los datos abiertos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la consejera María Teresa Treviño Fernández y bien, a continuación solicito atentamente a los integrantes del Presidium pasar al frente para la toma de la fotografía oficial. Ahora bien, también solicito a los consejeros, la maestra Brenda Lisset González Lara y al maestro Bernardo Sierra Gómez, que también nos acompañen al frente para la toma de fotografía. Bien, ahora invitamos a los integrantes del Presidium a tomar su asiento en primera fila, si son tan amables, por favor. Gobernanza de Datos, impartida por la maestra Andrea Barenque Hernández, fundadora y directora general de Datamorfosis. Barenque Hernández es especialista en políticas de inteligencia de datos. Trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Gobierno del Estado de Puebla y en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional en la Oficina de la Presidencia de la República, en donde fue directora general adjunta de Datos Abiertos, a cargo de la Política Nacional de Datos Abiertos. En el sector privado, formó parte del equipo de política pública y filantropía de Twitter Inc. en Washington, D.C. y ha sido consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina. Recibamos con un fuerte aplauso a la maestra Andrea Barenque, a quien invito a pasar al frente de este recinto. Muchas gracias, buenos días a todos. Sí, ven bien, voy a adelantarme un poquito. ¿Sí se ve bien? Si no, para tratar de bajar un poquito la luz. No sé si se pueda, pero si no, si ven bien, estamos perfecto. Pues bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias consejeros por la invitación. Muchas felicidades también por esta iniciativa, por replicar el diálogo que se está llevando a cabo en este momento en la Ciudad de México, aquí en Nuevo León. Es una gran oportunidad para también empezar a hablar de la agenda de datos y lo que va a pasar en los próximos meses y en este siguiente año respecto a la Política Nacional de Datos Abiertos. Antes de empezar, quiero preguntar, ¿todos ya fueron por café? ¿Están bien? No quiero que nadie se esté durmiendo, ¿no? Perfecto, yo aquí tengo mi café. Pero muy bien, pues entonces quiero platicarles un poco de lo que se trata este tema voy a caminar un poquito. De lo que se trata este tema de datos en general y por qué es importante hablar de gobernanza de datos y más allá del tema de gobernanza y de temas institucionales y de políticas, porque seguramente ustedes están
acostumbrados a muchas charlas que les hablan sobre datos abiertos y formatos abiertos y temas de cumplimiento y todo eso. ¿Qué son los datos y para qué nos sirven y por qué es importante hablar de ellos en este momento? ¿Qué situación se imaginan que está sucediendo con esta fotografía? ¿Alguien me puede decir qué está pasando? Si ven esa foto, ¿qué se pueden imaginar? Esperando el autobús, ajá. Eso es un buen ejemplo también. Yo traía otro en mente, pero yo pensé en alguien que está a punto de cruzar la calle, ¿no? Ajá. ¿Quién de aquí ha cruzado la calle? Todos. Lo hemos hecho millones de veces. Para tomar esa decisión, para tomar una decisión de tomar la calle, ¿qué usamos? ¿Qué hacemos? ¿Perdón? Exactamente, empezamos a tomar datos de afuera, de nuestro contexto, de nuestro alrededor y datos también que están dentro de nuestra cabeza para tomar la decisión de en qué momento cruzar esa calle. Si no hiciéramos ese análisis de datos que sucede en ese momento, cruzaríamos la calle en el peor momento posible o cuando no la deberíamos estar cruzando, que incluso así a veces nos cruzamos la calle cuando no está cuando no deberíamos cruzarla, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones tan sencillas y tan simples se hacen utilizando datos y lo hacemos nosotros todo el tiempo en nuestra vida diaria. Y entonces decisiones tan sencillas como esas o tan complejas como el suministro de vacunas frente a una pandemia se hacen con datos, se toman decisiones con datos todo el tiempo. Y entonces, ¿quién vio esta imagen hoy en la mañana, por ejemplo? Yo la tuve que ver porque yo estaba cero preparada para que hubiera lluvia en Monterrey porque vine hace 2 semanas y me estaba muriendo de calor y entonces ayer que llegué dije, pues, ¿qué traes en tu maleta que te sirva porque va a estar lloviendo? Entonces, esa es otra decisión que tomamos nosotros todo el tiempo con datos y nos apoyamos obviamente de herramientas tecnológicas para hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo digital. ¿Alguien sabe de qué es esa foto? Ajá. El último mundial, una foto del último mundial de fútbol, Messi festejando su gol. Los argentinos obviamente le están aplaudiendo, pero todos los que no son argentinos, ¿qué están haciendo? Están con su celular, exactamente, están tomando una foto. Entonces, estamos usando datos y estamos usando herramientas tecnológicas todo el tiempo. Eso es algo que se tienen que llevar hoy. Nosotros usamos datos todo el tiempo para tomar decisiones en nuestra vida diaria. Entonces, estos mismos datos, así como son importantes para nosotros y para nuestra vida y para decisiones tan simples como cruzar la calle, son aún más importantes para un gobierno, para generar política pública y para incidir en la vida de las personas. Y entonces, así como vivimos en un mundo digital, también vivimos en un mundo bastante desigual. Entonces, la importancia de tener hoy una política nacional de datos abiertos y de reconocer a los datos como este activo que nos permite tomar mejores decisiones es justamente para atender los problemas que hoy siguen estando presentes en el mundo. Entonces, bueno, estamos tomando decisiones todo el tiempo basados en datos y a través de herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. Entonces, los datos nos hablan de lo que sucede a nuestro alrededor. No solo nos dicen a qué hora podemos cruzar la calle o en qué momento o cómo vestirnos. Nos hablan de una realidad que es hoy, o más bien nos hablan de una realidad, nos hablan del contexto, de lo que está pasando a nuestro alrededor en un tema personal y a nuestro alrededor en un tema colectivo como sociedad. Entonces, los datos no solo son para tomar decisiones o para publicar en un Excel o para cumplir con una política nacional de datos abiertos o de transparencia. Los datos nos hablan de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Nos están diciendo todo el tiempo cómo actuar y qué es lo que está pasando. Y entonces, bueno, si ustedes buscan una definición sobre los datos, pueden encontrar esta, que un dato es el nivel mínimo de abstracción a partir del cual se genera información y luego se genera conocimiento. Es una representación simbólica de una variable cuantitativa y cualitativa. Estas definiciones hay millones, ustedes pueden encontrar muchas definiciones, no importa ninguna. Ustedes sepan que los datos nos hablan de la realidad y es una representación de lo que está sucediendo allá afuera. Pero también hay distintos niveles. Un dato por sí solo, me voy a regresar un poquito. Si ustedes solo vieran, es que estoy muy acostumbrada a caminar, perdón. Si ustedes vieran solo el número 20 en esta aplicación, en su teléfono,
pues no sabrían qué está sucediendo, no sabrían si es un número bueno, es un número malo, es un número alto, es un número pequeño. Realmente saben lo que sucede cuando ven que después del número 20, después de la cifra, hay un símbolo que nos habla de los grados centígrados y lo vemos, y luego arriba vemos Monterrey y luego abajo vemos llovizna. Entonces, este dato, este número 20, está acompañado por más información o por otro tipo de datos, por contexto, y eso nos hace entonces entender que en Monterrey hoy estamos a 20 grados centígrados y que está lloviendo. Entonces, los datos son el piso mínimo, los datos solitos no nos dicen nada, realmente necesitan estar acompañados por más datos y por más, muchísimas gracias, y por contexto. Gracias. Necesitan estar acompañados por más datos y más contexto para entonces generar información y nosotros en el momento en el que vemos esa información, tomar y aplicarla en algo. Entonces, si yo vi esos 20 grados centígrados, entendí que hoy va a estar lloviendo, que no va a ser tanto calor y por eso me puse mi saco. Y hasta ese momento ese dato se convirtió en información consumible y en conocimiento. Sin eso, si no hubiera pasado esa transformación, si yo no le hubiera dado ese uso, ese dato no hubiera tenido ningún sentido, ¿no? Eso es algo también que es importante llevarnos hoy. En el tema de datos abiertos o en el tema de datos en general, nosotros podemos ver los datos como ingredientes. Imagínense que vamos a hacer un pastel. Lo vemos como ingredientes, empezamos a mezclar esos ingredientes y entonces empezamos a generar información. Esa información le podemos dar diferentes vistas, podemos hacer una visualización o podemos hacer una aplicación móvil o podemos hacer una infografía muy bonita. Pero si nadie se come ese pastel, entonces no tuvo ningún sentido que todos esos datos pasaron por ese proceso. Entonces el pastel solo va a quedar así muy bonito. Es hasta el momento en el que alguien se come el pastel, alguien usa esos datos para tomar una decisión, en el que realmente se genera este nuevo conocimiento consumible. Y entonces, bueno, también es muy común que cuando alguien les hable de datos, todo el mundo nos imaginamos un Excel. Y ya hasta nos da un poquito de comezón, la verdad. Esta es otra cosa, tenemos de dejar de pensar que los datos son solo Exceles y son solo números en tablas, en dinámicas. Los datos van mucho más allá de eso. Hay muchos tipos de datos que están en formatos de texto, en números y cifras, pero los datos también vienen en imágenes y en archivos de sonido. Y todo lo que está sucediendo, todo lo que se está generando a través de estas herramientas tecnológicas también son datos y también sirven para tomar decisiones. El Instituto de Datos Abiertos del Reino Unido habla también que muchos tipos de datos viven en este espectro, ¿no? No solo están los datos privados o los datos sensibles, también están los datos abiertos o los datos públicos, también están los datos comerciales, también están los datos, hay tres formas en las que el Instituto de Datos Abiertos los cataloga, ¿no? Que pueden ser desde pequeñas cantidades de datos, datos que vienen en cantidades un poquito más grandes, o un gran volumen de datos, o lo que nosotros conocemos como el Big Data, ¿no? Otra forma de catalogarlos puede ser datos personales, datos que son comerciales, que tienen cierto tipo de reglas para poderse compartir, y datos que son completamente abiertos, o que datos que son públicos y que le pertenecen a gobierno también. Y la última forma es el grado de apertura que tienen estos datos. Van de los que son completamente cerrados, que le corresponden a las personas, que se pueden compartir a través de ciertas políticas de acceso o que son y entonces, bueno, todos estos datos, ¿sí me escuchan bien así? Perfecto. Todos estos datos también cumplen un ciclo de vida, que es lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? Desde que nacen, desde que se generan, gracias. Desde el momento en que se generan, desde el momento en que alguien los captura en un Excel o en un formatito, en la computadora, desde el momento en que nace un dato, hasta que se decide eliminarlo por alguna razón, hasta que se archiva. También los datos tienen este ciclo de vida. Entonces pasan desde la captura, en dónde se van a almacenar, cómo se van a procesar o para qué, o a través de qué herramientas se procesan, quiénes lo van a usar, se publica, luego para qué se usan, a través de qué herramientas se usan también.
y hasta que se mueren, o si alguien dice este dato ya no tiene ninguna razón de ser y se decide archivarlo o eliminarlo o lo que suceda, ¿no? Y entonces, durante todo este ciclo de vida aparecen muchos actores, desde los que capturan los datos, los que los transforman, los encargados de guardarlos o los encargados de almacenarlos, los usuarios de los datos que le dan diferentes usos, obviamente, quienes se encargan de publicarlos, etcétera, hasta los encargados de su archivo. Y entonces las políticas de datos, o la política en este caso de datos abiertos, contempla o debería contemplar a todos los tipos de datos, a todas las fases de este ciclo de vida de los datos y a todos los actores que intervienen en este ciclo de vida, porque no solo es la persona que publica el dato y del otro lado quien la consume, es desde que se captura hasta que el dato muere o hasta que el dato se decide archivar. Y entonces en este concepto del ciclo de vida de los datos también encontramos muchas definiciones. Y todos estos son datos, todos estos forman parte de una infraestructura de datos. Hay datos personales, hay datos públicos, hay datos abiertos, y esto también se confunde también mucho con los conceptos de transparencia y de acceso a la información, que recuerden que estos son derechos y el tema de apertura en los datos es simplemente una característica de los datos abiertos, más bien de los datos en general. Entonces, bueno, las políticas de datos también han evolucionado en el mundo. Hace algunos años todo el foco estaba en la publicación y ese era el único interés de los gobiernos, que existieran datos y que estuvieran disponibles en formatos abiertos en una página de internet para que cualquier usuario pudiera tener acceso y pudiera pues hacer uso de ellos. Obviamente, como ya lo vimos hace ratito, pues la mera publicación no nos ayuda en nada porque nadie se está comiendo el pastel, no es solo tener como un pastel exhibido ahí sin hacer ningún tipo de uso. Estas agendas empiezan a evolucionar, tienen un foco mucho más intenso en el uso y en entender realmente quiénes son los usuarios de estos datos y empiezan un tema de interconexión y de transferencia, que Juan Pablo aquí va a hablar un poco sobre eso, que bueno, cómo logramos que ese uso también sea más eficiente, sea casi inmediato, sea sencillo para los usuarios. Y hoy estamos teniendo conversaciones sobre cómo compartimos datos más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque hay problemas que incluso son compartidos entre países, o hay problemas que no solo se quedan adentro de México, sino problemas de migración, por ejemplo, problemas de alimentación, rebasan nuestras fronteras. Entonces, para entender un problema, necesitamos también compartir datos con otros gobiernos. Entonces, la conversación hoy en los datos ya no se queda en la publicación. Si estamos pensando que logramos cumplir con una política de datos solo publicando datos, estamos en la primera fase de esta conversación. Entonces, eso es muy importante. Adelante. Sí, también. Sí. O sea, si para entender un problema se tienen que generar otros datos, es un proceso natural, ¿no? Y yo creo que es parte del proceso. ¿Por qué? Porque necesitas combinar dos tipos de datos para entender qué está sucediendo, ¿no? O esa combinación te está diciendo algo, te está dando como un resultado. Entonces sí, o sea, vaya, la generación de datos es conocimiento y ese conocimiento es el que tú ese conocimiento puede ser la respuesta a ese problema que tú estabas buscando, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poquito más de esta evolución. Vamos de un enfoque emergente basado en datos, centrado mucho en los datos de gobierno y sobre proyectos específicos, hacia un enfoque mucho más estratégico, orientado a un propósito. Ya es muy importante saber para qué estamos publicando datos, no solo publicar por publicar. Es más importante trabajar en colaboración con datos también de otros actores y construir servicios sostenibles también en el tiempo, no solo dejar o pensar en las herramientas de datos como el fin, sino las soluciones de datos como una herramienta para tomar decisiones y para acercar esta información a otro tipo de usuarios. Entonces, bueno, otra cosa también es el tema de regulación. Automáticamente, si pensamos en datos, pensamos en el INAI o en este caso en Info Nuevo León, que son como los que regulan o se encargan de este tema de privacidad, pero hay todo un marco legal encargado de vigilar y de estar acompañando a los datos
a la infraestructura de datos en México. No solo es el INAI, sino también la Secretaría de la Función Pública, el INEGI con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el Archivo General de la Nación es un actor importante porque, si recuerdan este ciclo de vida de los datos, ellos también son un actor relevante en este ciclo de vida, ¿no? Y puse a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción porque cualquier herramienta que hable, o más bien, perdón, cualquier instrumento legal o regulatorio que hable sobre el uso de cierto tipo de datos o cómo promover los datos para atender cierto problema público, también son actores y también forman parte de esta regulación de la infraestructura de datos. Entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción con la Política Nacional Anticorrupción también habla de qué datos nos sirven para prevenir, detectar y combatir la corrupción en México. Ahora, bueno, esto es un poco de la historia de la política de datos en México. En 2015 tenemos el primer decreto de datos abiertos publicado en el Diario Oficial de la Federación. En 2021 hay un acuerdo por el que se crea la política de transparencia, gobierno abierto y datos abiertos de la administración pública. Y ayer, eso lo debí de haber actualizado, pero ya hay una política nacional de datos abiertos que, bueno, tiene este reto que les acabo de decir, ¿no? Empezar a ver los datos, empezar a ver esta agenda y empezar a reconocer cómo ha evolucionado esta agenda de la simple publicación al uso de los datos abiertos. Y sobre todo empezar a hablar de gobernanza de datos, que si nosotros buscamos el concepto de gobernanza, si ustedes buscan en la Real Academia, hay una definición de gobernanza que ya está en desuso, que dice acción y efecto de gobernar o gobernarse, que nos dice prácticamente nada, ¿no? Y luego hay otra definición que dice forma de gobernar, especialmente si es eficaz y adecuada a los fines que se persiguen. Y eso es lo que cambia todo. Es como, ok, ¿cómo pasamos de solo entender que los datos abiertos es publicar datos en una plataforma a un tema de gobernanza y por qué es importante garantizar que los datos correctos se recopilen, utilicen y compartan de la manera correcta? Entonces, si yo tengo un reto en Nuevo León de que no llueve y hace muchísimo calor y hay sequía y la calidad del aire es pésima, ¿qué tipo de datos necesito para combatir ese problema? Puede ser. O cuáles son las zonas más afectadas por la sequía, ¿no? O cuáles son las colonias en donde no está llegando el agua, o vaya, hay muchas preguntas alrededor de ese problema. Entonces, en un tema de gobernanza, estamos hablando también de ser mucho más estratégicos y de tener claro qué datos necesitamos, quién los tiene y cómo los vamos a usar para atender ese problema. Entonces, la gobernanza de datos nos ayuda a responder por qué. ¿Cuál es la visión del Estado? ¿Cuál es la visión del gobierno? ¿Cuál es la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo o del Plan Estatal de Desarrollo o del Programa Sectorial de Agricultura del Estado de Nuevo León? Vaya, ¿cuál es nuestra visión y por qué necesitamos datos? ¿Qué datos necesitamos? ¿Con qué infraestructura contamos como gobierno para atender esta estrategia y resolver los problemas que queremos resolver? ¿Cuáles son los roles? ¿Quiénes son los responsables de los datos? ¿Quién los está generando? ¿Quién los almacena? ¿Quiénes son los encargados de actualizarlos? Y al final, hasta el final, ¿cómo están esos datos publicados? ¿Cuáles son los procesos para acceder a ellos? ¿Cuáles son los estándares en los que esos datos necesitan estar? Entonces, si ustedes ven, este tema de la calidad de los datos y publicarlos y el formato en Excel y todo, viene hasta el final, viene hasta el último. O sea, si viene, primero hay que entender para qué los necesitamos, quién los tiene, cómo podemos acceder a ellos y ya después, pues sí nos preocupamos porque ese dato esté en el formato correcto, ¿no? Entonces, bueno, hay una diferencia también en este tema de gobernanza de datos y gerencia de datos. Gobernanza de datos no significa administrar datos, ¿no? No tiene que ver tanto con la administración, sino tiene que ver más, ahorita les platico más adelante, tiene que ver más con cómo conectamos todos estos puntos para entender o para aprovechar mejor esta infraestructura de datos. Pero la gobernanza de datos es este paraguas que nos habla de cómo vive esta infraestructura de datos de manera general.
Y abajo de este paraguas existen los gerentes de datos, o las personas que se encargan de administrar o de vigilar o de publicar o de archivar todos estos datos, ¿no? Entonces, bueno, los elementos de gobernanza son los siguientes. Casi todos los modelos de gobernanza que he estudiado tienen estos elementos presentes. Primero, un marco legal y unas políticas, que nosotros ya hablamos un poco de este marco legal de los datos en México. El tema del liderazgo y los equipos, quiénes son los encargados y los responsables de los datos en el gobierno o fuera de gobierno. ¿Qué datos hay? ¿Cuál es nuestra infraestructura de datos? Literal, si alguien les pregunta, bueno, ¿y cuál es la infraestructura de datos? Es una bolsa de datos con la que cuenta el gobierno, ¿no? La infraestructura de datos de Nuevo León serán todos los datos que genera el Estado de Nuevo León, esa sería su infraestructura. ¿Qué tecnología está detrás que respalda esta infraestructura? Incluidos también estos mecanismos de transferencia, y cuál es la comunidad de datos también, quiénes van a usar los datos y en dónde están y para qué los necesitan. Conectar todos estos puntos y tener claridad sobre todos estos elementos es realmente lo que se le llama una gobernanza de datos. Es dar certidumbre a todos los generadores y a todos los usuarios sobre cómo conseguir los datos que necesitan para resolver problemas públicos específicos que están sucediendo hoy en Nuevo León. Entonces, bueno, hay muchos modelos de gobernanza. Realmente el modelo de gobernanza se construye de acuerdo al contexto de cada país, al contexto de cada estado. Esta es una pregunta muy común, es como, bueno, ¿y qué significa? ¿Cómo se come? ¿O qué lo pongo en un documento? Sí, realmente perdón, estoy acomodando mis ideas. ¿Qué acciones necesito implementar para que todos estos puntos realmente estén conectados? Les doy un ejemplo. Colombia el año pasado publicó su modelo de gobernanza de datos y ellos se dieron cuenta que no había un líder nacional de datos, ¿no? Muchos han escuchado este término de un Chief Data Officer, ¿no? Es como necesitamos un líder nacional que se encargue en el país de toda esta política de datos y no lo hay. Entonces, parte de su modelo de gobernanza era crear este rol nacional dentro de su infraestructura, ¿no? Otra cosa que ellos se dieron cuenta es que no había puntos de contacto en todos los ministerios encargados de los datos. Entonces también dijeron, bueno, necesitamos nombrar un gerente de datos al interior de cada ministerio para que este líder nacional de datos tenga con quién comunicarse y tenga con quién trabajar y colaborar, etcétera. Entonces, en este estudio de cómo estamos en cada uno de estos temas, el modelo de gobernanza o el siguiente paso es qué necesitamos hacer dentro de cada uno de estos elementos para poder realmente institucionalizar nuestro modelo. Entonces, Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene un modelo de gobernanza bastante holístico que ellos lo dividen en 3 etapas. Es el tema ejecutivo, que es en donde se establece la estrategia, la visión del país, hacia dónde vamos, un tema más de gestión, que vienen las políticas, los procesos, y luego el último tema más operativo, que ya vienen como los estándares, temas de medición, indicadores de seguimiento, etcétera. Noruega, por ejemplo, pone a los datos en medio y luego todos estos elementos alrededor, ¿no? Que no es muy claro ni cómo se vinculan, pero ellos sí lo entienden y para ellos les funciona. Del lado izquierdo es el modelo de gobernanza de datos del Reino Unido. Este está bastante interesante porque hasta arriba ellos hablan de cuáles son las oportunidades como país que ellos ven en el tema de datos. Entonces ellos hablan de crecimiento, de empleos, de servicios públicos, un tema de investigación y un tema social también. Teniendo claro eso, hacia abajo, ellos dicen, bueno, ¿cuáles son las acciones que nosotros debemos implementar para lograr atender esas oportunidades? Y en el piso están pilares para el uso de esos datos, ¿no? Que ya tiene que ver con temas de disponibilidad de datos, de creación de capacidades dentro del gobierno para aprovecharlos, etcétera. Entonces, modelos de gobernanza hay muchos, todos se adecúan a las necesidades y al contexto de cada país o de cada gobierno. Y por último, hablarles un poquito del tema de ética, porque también es algo que tenemos que estar ya hablando, dada la disponibilidad de datos, porque hay muchos datos ya disponibles. Si a ustedes les preocupa que no haya datos, no se preocupen por eso. Datos hay muchísimos publicados en todo el mundo. ¿Cómo están publicados esos datos? Ese es el problema. Y
de quién o de qué uso le están dando a esos datos también es una conversación bastante importante. Y hay una diferencia entre lo legal y lo ético en esta conversación, en este tema de uso de datos, ¿no? No todo lo legal es ético. Lo legal o la ley nos dice qué es lo que podemos hacer. Lo ético tiene que ver más con un tema de valores, tiene más que ver con un tema de si uso este tipo de datos, qué posibles efectos pueda tener sobre la vida de las personas, ¿no? Y yo creo que muchos, o bueno, se han publicado bastantes principios que tienen que ver con la ética. Uno de ellos, o bueno, la mayoría se basan en temas de privacidad, en temas de discriminación algorítmica o en temas de opacidad, y otros hablan más sobre valores, sobre la necesidad de explicar qué se va a hacer con los datos, sobre temas de protección, seguridad de los mismos y sobre temas de elección también, darle a los usuarios la posibilidad de decidir sobre cómo se van a usar sus datos. Entonces, seguramente muchos conocieron este tema de Cambridge Analytica. ¿Alguien no lo conoce? ¿Alguien sí lo conoce? A ver, Juan Pablo, cuéntanos qué pasó ahí. Bueno, Facebook tenía, o bueno, tiene todavía ahí medio un poco como espacios medio oscuros en el uso o en los permisos que daba para el uso de sus datos. Y entonces antes de 2014 Facebook permitía aplicaciones con fines de investigación que recopilaran datos sobre los usuarios, que consintieran acceso a la aplicación y también sobre los datos de los amigos de todos los usuarios, ¿no? Entonces, esta empresa de análisis de datos o Cambridge Analytica utiliza todos estos datos que en ese momento era legal utilizarlos para fines de investigación y pues incide de alguna manera en la elección, para elegir al presidente de Estados Unidos. Y bueno, hay todo un documental bastante bueno en Netflix que deberían hacer, pero bueno, en esta fase, o más bien, en esta frase dice que hay dos partes importantes. Los datos solo se podían utilizar para investigación, es decir, no se podían vender ni utilizarse con fines comerciales, y aunque tú no dieras acceso a la aplicación para que consultara tus datos, bastaba con que uno de tus amigos lo hiciera. Entonces, había muchos datos disponibles y lo que estaba haciendo Cambridge Analytica en ese momento no era ilegal, pero no era ético. Más bien, era legal, pero no era ético. Entonces, está la diferencia. Facebook permitía que Cambridge Analytica usara datos de cómo se estaban comportando los usuarios y del interés de los usuarios y de cómo estaban también interactuando los usuarios dentro de la plataforma. Entonces, no había nada en contra de la ley. Sin embargo, lograron de alguna forma incidir en cómo votaron las personas en la elección presidencial. Entonces, ahí está un poco de esta discusión de qué es lo legal o lo que podemos hacer con datos y qué es también algo de lo que estas decisiones van a causar en la vida de las personas. Entonces, yo lo voy a dejar ahí porque creo que ya me pasé incluso del tiempo. Ahorita Juan Pablo va a hablar un poquito más de todo este tema, de cómo aprovechar ahora sí los datos abiertos, pero bueno, pues muchísimas gracias. Cualquier pregunta, yo creo que igual lo dejamos al final, ¿no? Puede ser. Va, perfecto. Muchas gracias. Agradecemos esta interesante exposición que nos acaba de brindar la maestra Andrea Barenque. Y bien, como acto seguido y con el objetivo de conocer las herramientas disponibles para el uso y aprovechamiento de los datos al interior de las administraciones públicas, a continuación daremos inicio al taller de datos abiertos impartido por Juan Pablo Escobar Luque, cofundador y director general de Cívica Digital, y Juan Pablo es ingeniero en Ciencias Computacionales por el Tecnológico de Monterrey, fue cofundador de Codeando México y desde 2015 fundó la empresa Cívica Digital, en la que crea herramientas digitales para fortalecer a la ciudadanía, construyendo productos de tecnología cívica que contribuyan a crear sociedades más abiertas y responsivas. Le solicito atentamente al ingeniero Juan Pablo Escobar pase a este presidium para cederle el uso de la voz.
Hola, hola. ¿Cómo estamos de tiempo? Perfecto. Hola, hola. Hola, hola. Muy bien. Muy bien, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Felicidades InfoNL por organizar este evento. Felicidades también por el lanzamiento de la nueva política nacional de datos abiertos. La verdad es que es un gran logro. En lo personal me toca este año cumplir 10 años trabajando en este tema y pues hemos visto ir y venir distintas iniciativas. Me da mucho gusto que Datos Abiertos sea una de las iniciativas que llegó desde hace unos años para quedarse, con sus altos y bajos, pero creemos que es una política que poco a poco va a tener mucho impacto en la ciudadanía, que al final es en lo que nos queremos enfocar. Les quiero platicar muy rápido de Cívica Digital. Somos una compañía enfocada 100% en crear tecnología en que tenga impacto en cómo gobiernos y ciudadanía interactúan. Es una empresa que fundamos después de que dirigí 3 años Cuidando México, que también Cuidando México al día de hoy está impulsando esta política nacional con INAI y con las distintas organizaciones a nivel nacional. Fundé Cuidando México hace 10 años, todavía era un estudiante, y 3 años después fundé Cívica Digital. Y estoy muy orgulloso que en este tiempo, en estos 8 años de Cívica Digital, hemos trabajado en más de 60 productos y servicios digitales, productos y servicios que llegan a pues ya decenas de miles de ciudadanos. Y hemos podido trabajar con organizaciones de nivel internacional como el Banco Mundial, organizaciones nacionales de impacto nacional como IMCO, y también con organizaciones como InfoNL, que también ya tenemos varios años trabajando en conjunto, con organizaciones y gobiernos a nivel municipal, estatal, con gobierno federal, con organizaciones de sociedad civil como Comamos Nuevo León. Y la verdad es que en toda esta experiencia hay varias cosas que me gustaría compartirles de esto. Me pidieron un taller de datos abiertos. Sé que no todos van a sacar sus laptops aquí y nos vamos a poner a procesar y limpiar datos, entonces preferí compartirles mejor algunas recomendaciones muy rápidas, muy breves, que estoy seguro que les pueden ser muy útiles en este trabajo. Yo soy ingeniero de software, como me presentaron acá, no soy politólogo, no soy abogado. Entré en este mundo un poco por accidente. Viví un tiempo en la India, después un tiempo en Silicon Valley, y después de esas experiencias me di cuenta que quería trabajar en México y Latinoamérica en temas que tuvieran un impacto social. Fundé Cuidando México y he fundado algunas otras iniciativas en temas de educación, en habilidades tecnológicas. Y bueno, he tenido la oportunidad de recibir reconocimientos que impulsan el trabajo que hemos hecho. Más que por el premio, creo que un reconocimiento a todo el trabajo que hemos hecho desde Cívica Digital, y no tanto en lo individual, sino en lo colectivo, y también con toda la comunidad que hemos tenido oportunidad de trabajar en este tiempo. Una de las áreas que trabajamos desde Cívica Digital es ayudar a gobiernos y organizaciones a innovar en cómo ofrecen servicios digitales a la ciudadanía. Creamos una de las plataformas más avanzadas en Latinoamérica que al día de hoy ayudan a digitalizar servicios a la ciudadanía, que se llama Urbem. Deberían verla. Hemos sido aliados en innovar, en ayudar a gobiernos a innovar en cómo brindan atención ciudadana en canales digitales. Fuimos pioneros en el uso de chatbots para la atención ciudadana, chatbots que al principio eran un poco no tan inteligentes y con el paso del tiempo han ido adquiriendo más inteligencia, que al día de hoy pueden ayudar a automatizar cómo se levanta un reporte de un servicio público y atenderlo en cuestión de horas. Y también hemos ayudado en procesos de cómo abrir información pública a la ciudadanía. De hecho, así fue como empezamos. Al día de hoy somos aliados de InfoNL y los municipios que forman parte de este proyecto de datosabiertosnl.com. Y este tema pues nunca lo hemos dejado porque creemos que es una parte fundamental de lo que hacemos. Pero esto es algo en lo que creo y que lo he querido desde hace muchos años y en lo que me he dado cuenta en trabajar en datos abiertos. Que la transparencia solo es útil cuando facilita la colaboración.
Si trabajamos en transparencia por cumplir con una solicitud o por cumplir con un requerimiento, con un tema legal, por solamente decir es una obligación, claro que es útil, pero tiene sus límites. Y para nosotros esto ha sido, esa es una frase célebre de Aaron Swartz, que en paz descanse Aaron Swartz, pero es algo que nos ha motivado y nos ha impulsado mucho a continuar. Me estoy yendo para adelante. Nada más quiero dejar como recordatorio, y no voy a hablarles de qué son los datos abiertos y las características y demás, pero nunca está de más dejar estos recordatorios. Hay 3 leyes que hemos como seguido creyendo a lo largo de este tiempo que deben cumplir los datos abiertos. Que si no pueden ser indexados o inspeccionados automáticamente, no existen. Si no están disponibles en un formato abierto y procesable por máquinas, no son participativos. Y si no existen en un marco legal que permite utilizarlos, no empoderan. Ya también conocemos este framework o este marco de las 5 estrellas de los datos abiertos. Perdón que ahí está en inglés, pero todavía pareciera que en México seguimos entre las 2 estrellas y las 3 estrellas. Difícilmente hemos llegado a las 4 estrellas y creo que definitivamente todavía no hay las 5 estrellas. Y creo que en el mundo todavía no hay mucho de las 5 estrellas. Más o menos si piensan en ChatGPT, toda la información que utiliza para entrenarse y tomar su inteligencia, está utilizando principalmente datos alrededor de las 4 estrellas. Y detrás, digo, tienen muchos algoritmos y demás cosas que lo pueden producir en 5, que los pueden empezar a vincular. Aquí es de otra forma de ver las 5 estrellas de los datos abiertos en los formatos. Quiero compartirles algunas de las iniciativas que veo que en México mucho de este movimiento empezó desde la sociedad civil, no empezó desde gobiernos. Codeando México es una de las organizaciones que impulsó mucho este tema. En 2013 lanzamos la primera plataforma de datos abiertos que era desde la sociedad civil, ni siquiera desde un gobierno, y después el gobierno federal nos invitó a ayudarles con su iniciativa que se terminó convirtiendo en Datos GovMX, donde ahí justo estaba Andrea en ese equipo y se lograron muchas cosas que al día de hoy creo que siguen siendo como elementos fundamentales y aprendizajes y experiencias que forman parte de la nueva política que se acaba de lanzar y este movimiento nuevo de Abramos México. Algunos de los ejercicios de sociedad civil que siempre nos gustaron mucho desde Codeando México fue esta iniciativa de Mapatón, que fue de nuevo datos que facilitaron la colaboración. Detrás de esto hay una de las bases de datos más importantes de datos abiertos que se llama OpenStreetMap, que junto con Wikipedia, pues son una fuente de datos muy valiosa para generar herramientas colaborativas. OpenStreetMap permite que es una capa de datos abierta donde las cuales se pueden crear más datos sobre el mapeo de la geografía de una población o de una ciudad, pero facilitan también la creación de muchas herramientas encima de esto. Entonces, me parece que es un excelente principio para para utilizar en proyectos de datos. La transparencia solo es útil cuando facilita la colaboración. Y otro concepto muy importante que todavía tenemos que seguir teniendo en cuenta es el gobierno como plataforma. Si ustedes trabajan en gobierno, algo muy importante y algunos puntos muy importantes a pensar es dejar de ser una máquina expendedora o una máquina como cuando compras refrescos y le pides y solo te da. Que solo tienes como una interfaz cerrada de cómo pedir ciertas cosas, asumirse como una plataforma, o sea, digamos, gobierno no tiene todas las soluciones, tiene que ser capaz de impulsar la creatividad, el talento y los recursos de la ciudadanía, enfocarse en afrontar los retos sociales y todo esto debe ser de una manera abierta y transparente, procurando de nuevo la participación. Y esto no solo es la participación de mismos funcionarios públicos, la participación de sociedad civil, la participación de empresas, de academia y como todo un ecosistema. Esto sigue siendo muy vigente, gobierno como plataforma, creo que en algún momento se utilizó demasiado este concepto, pero realmente no llegamos ahí. Y creo que es muy importante que se siga impulsando. Ahora, quisiera platicar más allá de la transparencia. Esto
para nosotros es algo esencial que como compañía y en lo individual nos mantiene con mucha motivación trabajando. Cuando pensamos en que los datos se vuelvan realmente un activo, estamos pensando más allá de la transparencia. Sí, podemos pensar en archivos CSV, que son estas bases de datos que podemos procesar, los limpiamos y los publicamos en un portal. Pero una base de datos generalmente no es en sí un activo. Se convierte en un activo cuando permite realmente ofrecer más valor. Andrea platicó muchísimo de esto y por eso los marcos de gobernanza empiezan desde el inicio del ciclo de vida de los datos. Los datos se convierten en un activo cuando se vuelven útiles de alguna forma para otra persona. Pueden ser a través de APIs, interfaces de programación, visualizaciones, formatos de almacenamiento como data lakes o warehouses, soluciones de inteligencia de negocios, entre otras. Hay muchas otras formas en las cuales pensar, pero no podemos quedarnos nada más. Aquí creo que me lo voy a saltar porque repetí ese slide. Hay muchas otras formas en las que los datos se pueden convertir en un activo y algo que hemos pensado mucho desde Cívica Digital que impulsa que los datos se vuelvan como un activo y cuando vemos cómo realmente traspasan ese valor de más allá de la transparencia es cuando pensamos en servicios digitales. Y mientras más servicios digitales hay, mayor cantidad de datos que se generan y que se consumen todos los días. Así sea desde una persona publicando un TikTok hasta una persona realizando un pago en una terminal bancaria o una persona realizando una solicitud de acceso a la información. Esa misma solicitud en sí es un dato que se está generando de una persona hacia una institución. Y todo esto, si lo pensamos desde un punto de vista en que pudiera ser un servicio digital, estamos enriqueciendo este ecosistema de datos. Entonces, en resumen, no pensemos nada más en los datos como esas cosas que tenemos que como procesar de algún documento viejo o reciente que esté impreso y que de alguna forma tenemos que cumplir con un requisito de transparencia, sino pensemos cómo se generó ese dato desde el inicio. Y ahí es donde hay que pensar también en todo el ciclo de gestión de los datos. Andrea platicaba de que el data governance o la gobernanza de datos no necesariamente es la gerencia o la administración de los datos, ¿no? Pero sí es muy importante incluir esto en su marco de gobernanza de datos. El data management o la gestión de los datos es todo el ciclo completo de recolectar, procesar, almacenar, compartir y usar datos en una organización. Entonces, dentro del marco de gobernanza que platicó Andrea, la gestión de los datos es en sí ya la última parte del procesamiento. La publicación, de nuevo en el data management, es solo, digamos, uno de los pasos finales que puede ser usar los datos para publicarlos o compartirlos o almacenarlos y guardarlos. Pero hay que pensar desde dónde se están recolectando. Entonces, data governance y data management van muy acompañados de la mano, se tiene que pensar en los dos y cuando piensas en un proyecto de gestión de datos, tienes que pensar en un proyecto de gobernanza de datos y viceversa. Entonces, es una forma muy integral de pensar en un proyecto de datos completo. Si piensas en un proyecto de datos abiertos, tienes que pensar en estos dos componentes. Y algo muy importante es que muchas veces nos quedamos en esta primera parte, en la parte de recolectar y procesar. Y ese es como un gran dolor de cabeza para las unidades de transparencia, para las diferentes entidades dentro de una institución pública que procesan datos, porque invertimos muchísimo tiempo recolectando datos manualmente y entendemos que muchas veces nos la vivimos en Excel teniendo que levantar datos, capturarlos, procesarlos, a veces escaneando documentos y ahí es donde nos pasamos gran parte del tiempo. Nos invertimos muy poco en pensar en cuáles son las formas correctas de almacenar estos datos, de compartirlos y usarlos. Entonces, como que seguimos invirtiendo muchísimo más tiempo, yo diría que a veces el 90-95% del tiempo en la fase de recolección y procesamiento y a veces nos queda poco tiempo y poca cabeza para pensar en los otros tres partes del ciclo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí es donde las unidades de transparencia
y sujetos sobre las organizaciones que ya trabajan en estos puntos de datos pueden ir más allá de la transparencia y se vuelven en los equipos prácticamente de innovación. Y es pensar en cómo nos conectamos directo con el origen de los datos. Y ese es un punto bien importante, preguntarnos de dónde viene, cuál es la fuente, cuál es el origen de este dato que me está tocando recolectar. Si no lo tenemos identificado, es una gran forma de empezar a pensar en un proyecto de datos más integral. Y para esto hay que pensar en cuál es el API del dato que me está tocando recolectar o procesar. Yo creo que aquí todos nos hemos encontrado con este término, un API. ¿Qué es un API? En forma muy resumida, es una interfaz de programación. Y no es nada más algo útil para desarrolladores de software. Eso es algo útil para cualquier persona que trabaja con datos. Porque así como sabes que es un archivo CSV o un archivo Excel, es súper importante que te sientas familiarizado o familiarizada con lo que es una API. Porque es una gran herramienta que nos permite muchas veces ir justamente al origen de los datos, ir a donde los sistemas están entregando o enviando esta información. Y no siempre, más bien casi nunca, al día de hoy, en 2023, deberían ir a una base de datos recóndita en donde nadie sabe en dónde está y donde solo una persona sabe en dónde se encuentra esa base de datos o solo una o dos personas que están en TI saben cómo acceder a esta información. Todos los sistemas que generan datos, si al final tú terminaste imprimiendo un documento, ese documento vino de alguna computadora de alguien o de algún servidor de alguien y muy probablemente esa computadora o ese servidor debe de tener alguna forma de abrir una interfaz distinta de programación. Las APIs podemos pensar como la analogía de en un restaurante. Cuando vas a un restaurante, tú eres el usuario que va y se sienta a pedir el platillo que quieras pedir y viene un mesero o una mesera, una persona que te ayuda con esa solicitud y lo manda a cocina a que se prepare. En este caso, el mesero o la mesera o la persona que te toma la orden es una API, es una interfaz hacia que un chef o la persona que está cocinando te prepare el platillo que tiene, o sea, al final es ese como payload o ese conjunto de datos que te va a entregar en el formato que tú lo hayas pedido, ¿no? Es muy distinto si pides pues unos taquitos de carne asada a que si pides unos taquitos de trompo, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que pensar en las APIs como eso. Son una interfaz que me permiten hacer solicitudes a la medida de lo que yo necesito de los datos. Empiezo a hacer solicitudes más personalizadas y especializadas de la información que voy a necesitar y no tengo que estar gestionando como tanta información en un montón de archivos de datos. ¿Por qué usar APIs? Esto es bien importante. Para poder ir directo a la fuente de origen, como platicábamos, para poder consumir datos en tiempo real, para poder tener usos autorizados de los datos. Esto es bien importante porque tú puedes tener APIs que solo son para uso interno, no necesariamente porque es un API quiere decir que ya lo vas a abrir toda la información al público. Puedes tener internas y externas. Puedes ver estadísticas del uso de los datos, esto es bien importante, y puedes combinar datos más fácilmente. Puedes combinar distintas APIs para poder tener éxito en lo que sea que estás tratando de construir. Algunos usos interesantes de APIs que les quiero platicar. Uno son tableros de información, esta es como la más directa. Puedes montar tableros de información que tienen en tiempo real, ¿no? Aquí es un screenshot de un tablero reciente que publicó el municipio de San Pedro de indicadores de atención ciudadana, conectándose directamente a sus propias APIs de los sistemas de atención ciudadana. Puedes conectar dispositivos, por ejemplo, los datos de calidad de aire se vinculan con un montón de APIs que tienen estos sensores que van hacia bases de datos centralizadas, algunas descentralizadas, pero que son información de acceso global y nos permiten crear tableros, pero también que te llegue a tu celular desde tu iPhone o tu Android una notificación de que el día de hoy hay un pronóstico, iba a decir pronóstico de lluvia, perdón, va a haber una mala calidad de aire o buena calidad de aire. Si se fijan en la aplicación del iPhone o de los Android, ya trae más información de calidad del aire y eso es solo posible gracias a conectar esta información.
Otros usos súper valiosos es cada vez que te conectas con Facebook o con Google o alguna otra aplicación, lo que estás haciendo es que se están vinculando tus aplicaciones mediante APIs para poder autenticar tu identidad. Si tú usas tu identidad de Google, pues Google está brindando esos datos a la aplicación que quiere utilizar esa identidad. Tú puedes tener distintas identidades y depende de cuál quieras utilizar, ¿no? A lo mejor algunos quieres conectarte con LinkedIn, algunos otros te quieres conectar con tu cuenta de Google y algunos otros donde no quieras, donde quieras que a lo mejor accedan a tus fotos puedan iniciar sesión con Facebook. Otra forma de utilizar APIs es, por ejemplo, en estos chatbots que nosotros construimos, en el mismo caso, volviendo al caso de Sampero, aquí es un PDF, entonces no se ve el video, pero si es posible ahorita, el día de hoy, utilizar chatbots de WhatsApp, es porque utilizamos el API de WhatsApp como la interfaz al ciudadano para conectarse directamente con los centros de atención ciudadana y que en 72 horas se responda un reporte de una fuga de agua o una luminaria apagada. Todo esto es posible gracias a estas interfaces de programación y de las cuales tenemos que concentrarnos más. Automatizando trámites a la ciudadanía, este ejemplo también, por ejemplo, una persona inicia un trámite, llena un formulario y si el trámite es digital, automáticamente se genera el documento que puede firmar electrónicamente. Eliminamos una solicitud física y eliminamos un documento que se tiene que firmar a mano por un formulario que se llena de forma digital y un documento que se firma electrónicamente sin pedir la misma información 2 veces y automatizando procesos a los ciudadanos. Entonces, esto también ya sirve para cosas que tienen mucho impacto directamente con los ciudadanos en el sector público, en el sector privado, en el sector financiero. Volviendo al ejemplo de los pagos, cada vez que pagas en una terminal, lo único que estás haciendo con tu tarjeta es que se conecta con una API bancaria que va a un montón de puntos para decir que esta tarjeta sí tiene saldo suficiente para generar esa transacción. Y también las APIs sirven para generar comunidad. Cada vez que tú abres una API, es una buena oportunidad para generar comunidad con personas que tengan la especialidad o que sepan utilizar interfaces de programación para crear soluciones. Y esto es bien importante porque si tú publicas un API, le estás mandando un mensaje a la comunidad de que tú quieres facilitar la colaboración. Y de nuevo, hay una gran diferencia de que si tú dices somos transparentes con un montón de PDFs, después somos transparentes publicando un montón de archivos SVs, somos transparentes publicando un montón de APIs. La comunidad va a entender, y cuando hablo de comunidad hablo de personas que no trabajan dentro de tu organización, va a haber un mensaje distinto. Trabajar con APIs va a abrir mucho más la puerta a la colaboración. Cuando ChatGPT abrió su chat inteligente, lo acompañó de un API. ¿Qué permitió eso? Que un montón de personas utilizaran los poderes de ChatGPT para empezar a integrar en sus propias soluciones. Entonces es un gran mensaje a la comunidad para poder lograr llegar a este concepto. Las APIs al final lo que van a ayudar es a fomentar la interoperabilidad. Muchos aquí hemos hablado de interoperabilidad de datos, han escuchado iniciativas de interoperabilidad de datos que las secretarías y las dependencias de las administraciones públicas tienen que compartir información entre sí, que el ciudadano no sea el mensajero. Bueno, detrás, al final, hay un montón de interfaces de programación como estas, que es lo que van a facilitar la interoperabilidad. Entonces, podemos pensar menos en interoperabilidad y pensar más en APIs y webhooks, por ejemplo, que es otro mecanismo de interoperabilidad similar a un API, pero básicamente que un webhook es como una herramienta que permite recibir notificaciones en tiempo real si sucedió algo en un evento. Por ejemplo, si una persona paga un trámite digital como el predial o una multa de tránsito, hay un webhook que automáticamente manda esos datos al sistema de contabilidad de una administración para que automáticamente se concilie su contabilidad y no tenga que hacer un proceso manual de, bueno, ver cuáles pagos se hicieron y después capturar esos datos en el otro sistema y tardarte 3 días en que el ciudadano se le vea reflejado y luego puede ir con su constancia de no adeudo predial. Imagínate que pagas desde WhatsApp y te llega automáticamente un documento PDF firmado electrónicamente con la constancia de no adeudo. ¿Cuánto tiempo te ahorraste tú hacia el interior? ¿Cuánto tiempo le ahorraste al ciudadano? Algunos ejemplos de APIs esenciales. Cuando pensamos en si estamos trabajando con estos datos, hay que pensar de nuevo en dónde está la fuente de origen, dónde está el origen de estos datos. Atención ciudadana, 911, control vehicular, incidentes de tránsito, contrataciones, información catastral, trámites y servicios.
Seguro ven estos datos y dicen, wow, he pasado un montón de tiempo a lo mejor curando y limpiando algunos de estos datos. Si hubiera APIs, es empezar a pensar en dónde están los sistemas y empezar a pedir al proveedor o a las personas que desarrollan estos sistemas, habilítame un API. Esa es la primera solicitud que hay que hacerlo, o este sistema cuenta con un API y vamos a empezar a tener acceso de forma autenticada. No cualquiera puede tener acceso, se puede tener acceso autenticado de forma segura y de forma muy escalable. La buena noticia, y una de las muy buenas noticias del día de hoy, así como el lanzamiento de la nueva política, es que aquí en Nuevo León tienen un portal que se llama Datos Abiertos Nuevo León. ¿Quién tiene un usuario o quién ha accedido a datosabiertosnuevoleón.com? Bueno, en Nuevo León cuentan con este portal que automáticamente les permite varias de las cosas que platicé el día de hoy. En primer lugar, les permite crear conjuntos de datos que vayan directo a la fuente de datos, así sea una URL, así sea una API, así sea una base de datos. Eso es extremadamente poderoso porque a las personas o a las organizaciones en entidades públicas que están procesando y abriendo esta información les va a ahorrar un montón de datos. Un montón de tiempo procesando esos datos. En segundo lugar, tienen una API automáticamente cada vez que una institución pública que forma parte de Datos Abiertos Nuevo León, como InfoNL, como cerca de 10 municipios de la zona metropolitana de Monterrey, tienen una API. Aquí, por ejemplo, este dataset que tiene 91,000 records o registros, que lo publicaron hace poquito de InfoNL. Aquí pueden ver un ejemplo, y si estuviera aquí en mi computadora les mostraría en tiempo real de cómo, si se van a esta pestaña que dice API, pueden empezar a hacer consultas programáticas de esta información. Y pueden empezar a filtrar, por ejemplo, de las llamadas de 911, cuáles aquellas fueron por violencia familiar, por un tema de accidente de tránsito, ruido excesivo, por municipio, entre otras. Entonces, las mismas consultas que podrían hacer a lo mejor en filtros en un archivo Excel, lo pueden hacer por APIs y lo pueden conectar automáticamente a sus tableros, a sistemas de notificaciones, a otras bases de datos, a herramientas ciudadanas, a herramientas de empresas, a herramientas de entidades bancarias, entre otras. Entonces es muy poderoso y al final tienen una plataforma que no solo es un portal de publicación de datos abiertos, es una herramienta que puede facilitar el ciclo completo de la gestión de datos, de lo que hablé el día de hoy, de Data Management. Y aquí por último, tienen la tercera herramienta que pueden utilizar más, que es crear sus propios tableros. Aquí con el ejemplo que les estoy mostrando es que con los mismos datos que tienen cargados en la plataforma de datos abiertos NL, pueden empezar a crear tableros personalizados sin habilidades de programación, y eso es bien importante porque pueden utilizar herramientas pues muy sencillas para crear tableros personalizados en ciertas temáticas, si es en temas de seguridad, si es en temas de recolección de basura, si es en temas de medioambiental, entre otros. Entonces, es súper valioso. Nuevo León está ahorita en México en la punta de lanza con este portal y creo que lo pueden seguir aprovechando mucho, tanto las entidades que forman parte de la plataforma, pero también la ciudadanía, las empresas que estamos acá para poder aprovechar todo esto y seguir exigiendo y seguir impulsando una agenda de apertura de datos que tenga un impacto en la ciudadanía. Y con esto cierro. ¿Cómo logramos que todos estos proyectos de datos abiertos no los detengan? Todos hemos visto cómo hay proyectos que si hay cambios de administración o a veces hay ciertas agendas que no tienen esto como prioridad y detienen proyectos. En todo este tiempo lo que me he dado cuenta y lo que hemos como ganado de experiencia es que lo que hemos visto es que aquellos proyectos que se concentran en mejorar un servicio a las personas son aquellos proyectos que tienen mayor impacto. Si tú puedes impulsar el KPI de cuáles, cuando digo el KPI es el indicador de cuántas personas se están impactando por este servicio, por este conjunto de datos que estamos abriendo, es un proyecto que difícilmente se va a detener. Y aquellos proyectos que pueden llegar a decenas o cientos de miles de personas,
son esos proyectos que van a traspasar administraciones, que van a ir más allá de 3 años, de 6 años, y creemos que este tipo de proyectos vinculados a servicios a las personas, a servicios digitales, van a tener un impacto. Y de nuevo, yéndonos al ciclo completo de todo lo que escucharon el día de hoy con Andrea, de lo que platiqué el día de hoy, pues bueno, me da mucho gusto haberles podido compartir un poquito esto. Acá les dejo nuestro contacto, nuestro website de Cívica Digital, el correo y nuestro teléfono o WhatsApp. Muchas gracias a InfoNL por la invitación y felicidades por este evento del día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Juan Pablo Escobar, y bien, ahora pedimos amablemente a la consejera presidenta del InfoNL, la maestra María Teresa Treviño Fernández, pase a entregarles el reconocimiento a nuestros 2 participantes en este día de actividades. Primeramente a la maestra Andrea. Lo mostramos para la foto, por favor. Gracias. Y posteriormente el ingeniero Juan Pablo Escobar. Ahora invitamos a los 2 ponentes, si nos regalan una foto también con la maestra Teresa Treviño, por favor. Y bien, con esto damos por finalizadas las actividades simultáneas en Nuevo León de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos 2023. Muchas gracias a todas y todos por su atención y que sigan teniendo un excelente día.